¿Qué es el estrés? ¿Quién por lo menos una vez no ha utilizado u escuchado la palabra estrés? Se trata de un término que ha formado parte desde hace algún tiempo del lenguaje común, pero del cual no siempre se conoce el significado exacto. El estrés es una tensión interior que se origina cuando debemos adaptarnos a las presiones que actúan sobre nosotros. Efectivamente, la vida está llena de sucesos y situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de adaptación. De todas maneras, aún viviendo en un mundo difícil de entender y a veces también de soportar, no por eso estamos condenados a una escasa calidad de vida. Es más, debemos aceptar un reto importante: conseguir manejar las presiones a las cuales estamos sometidos antes de que su peso sea excesivo, comprometiendo de manera nuestro equilibrio interior. Con este propósito es importante subrayar que cada uno de nosotros consigue tolerar un nivel diferente de tensión. Hay muchas personas capaces de vivir de manera satisfactoria a pesar de estar sometidas a graves problemas familiares o de trabajo, mientras que otras se sienten ya aplastadas por cuestiones de importancia relativa. Además, cada uno tiene su propia visión de la vida. Lo que representa una fuente de preocupación para nosotros podría no serlo para otros. Aunque si bien es verdad que algunas situaciones son objetivamente difíciles de manejar, por ejemplo, la pérdida del trabajo, nuestra manera de evaluar la experiencia tiene un papel determinante en relación al estrés consiguiente. Por este motivo, hay personas que consiguen adaptarse de manera brillante a ciertas situaciones, mientras que otras lo hacen con menos desenvoltura. Para aprender a afrontar el estrés es importante, en primer lugar, reconocer cómo se manifiesta y aislar sus causas. Primero, por eso vamos a conocer cómo se manifiesta. El primer paso en el control del estrés consiste en reconocer el modo en que se manifiesta. De todas maneras, no siempre es fácil conseguirlo, puesto que estamos acostumbrados a no dar importancia a nuestro ritmo interior y a no reconocer las señales que nos indican cuando ha llegado el momento de parar. El estilo de vida contemporáneo tiene un papel importante en este proceso. Vivimos desde luego bajo la dictadura de los deberes y de las obligaciones, y el espacio que podemos dedicarnos a nosotros mismos se reduce cada vez más. No debemos olvidar que las pequeñas tensiones cotidianas se acumulan con el tiempo. Consecuentemente, se corre el riesgo de no darse cuenta de lo que sucede hasta el momento en el que la salud y las relaciones interpersonales empiezan a deteriorarse. Además, es importante poner particular atención a los diversos indicadores del estrés. Cuando la tensión llega a niveles críticos, los efectos muy complejos se hacen evidentes y dan lugar a una serie de reacciones que podríamos englobar en tres tipos: físicas, psicológicas y comportamentales. Las reacciones físicas, estas están relacionadas con algunos indicadores que nos pueden ayudar a entender el nivel de estrés que nuestro organismo está soportando. Vamos a mencionar algunas. Puedes ir señalando o tachando las que vamos mencionando y si tú las estás presentando. Primero, el dolor de cabeza. Otra es el cansancio difuso. También se puede presentar bruxismo, que es cuando se rechinan los dientes durante el sueño. Otra es la elevada presión arterial. Otra es la inquietud, disfunciones gástricas, disentería, impotencia, dolor de espalda, modificación del apetito, aumento del deseo de fumar, dificultad para dormir, frecuentes gripes o catarros, sueño irregular, disminución del deseo sexual, vaginitis, excesiva sudoración, aumento o pérdida de peso, temblores o tics nerviosos. Continuamos con las reacciones psicológicas. El estrés, además de manifestarse a través del malestar físico, se expresa con síntomas psicológicos. Como en alguna ocasión habrá podido experimentar o has experimentado la reacción psicológica,
se caracteriza por la presencia de fuertes emociones negativas. Vamos a ver algunas de estas emociones que se pueden presentar. Ansiedad, susceptibilidad, tristeza, sensación de no ser tenidos en consideración, irritabilidad excesiva, indecisión, escasa confianza en uno mismo, inquietud, sensación de inutilidad, falta de entusiasmo, sensación de no tener el control de la situación, pesimismo hacia la vida, dificultad para afrontar situaciones en otros momentos se manejaba con tranquilidad, imagen negativa de uno mismo, alejamiento afectivo, sensación de melancolía durante la mayor parte del día, preocupación excesiva, infelicidad, inseguridad, tono de humor depresivo, incapacidad para disfrutar de eventos y circunstancias agradables. Ahora vamos a hablar de las reacciones comportamentales. Las reacciones físicas y emotivas, como hemos hablado, se expresan a través de ciertas actitudes características. También, en el caso de las comportamentales, hay unas ciertas reacciones que se pueden presentar. Vamos a nombrar alguna de ellas. Fumar excesivamente, olvidos frecuentes, aislamiento, conflictos frecuentes, escaso empeño al ejecutar las propias obligaciones, tendencia a polemizar, desgano, absentismo laboral, dificultad de concentración, dificultad para aceptar responsabilidades, aumento o reducción del consumo de alimentos, dificultad para mantener las obligaciones contraídas, escaso interés por la propia persona e indiferencia hacia los demás. Es importante reconocer el estrés y sus síntomas, ya que nos ayuda a aceptar que ha llegado el momento de poner un alto, reflexionar sobre la situación y plantearnos algunas preguntas, entre las cuales se encuentran: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy volviendo tan intolerante? ¿Por qué he perdido las ganas de hacer cosas? ¿Qué le ha sucedido a mi sentido común? Para encontrar la respuesta adecuada, es importante aislar las posibles fuentes o causas del estrés. Es decir, es necesario reconocer cuáles son los orígenes de nuestra reacción. Por eso, vamos a hablar de las causas. La reacción del estrés se debe a una serie de factores que podemos agrupar en tres grandes categorías. La primera, acontecimientos grandes y pequeños imputables al ambiente externo. La segunda, acontecimientos y situaciones relacionadas con el ambiente del trabajo. Y la tercera, estilo de vida, actitudes, ideas ligadas al carácter. Vamos a hablar de cómo combatir el estrés. Lo primero es adoptar un estilo de vida más humano. Para vivir mejor y más serenamente no es necesario disfrutar de condiciones de vida especiales. Es suficiente un poco de voluntad. Quizás al principio nos puede parecer un poco difícil, pero con dedicación podrás descubrir los beneficios que se derivan de una manera diferente de vivir. Puedes poner en práctica las siguientes sugerencias. Cuidado físico. Aquí recordamos la importancia de la actividad física, de una correcta alimentación, es decir, una sana alimentación, y de la relajación. Lo siguiente es no malgastar el tiempo. Aprender a organizarlo y a no olvidar nunca que el día tiene 24 horas, lo cual, aunque a veces pueda ser un inconveniente, es algo sobre lo que no podemos hacer nada. Una mala administración del tiempo es fuente de estrés. Y quien no consigue organizarse se encuentra obligado a hacerlo todo con prisa. No consigue respetar los plazos, no encuentra nunca el tiempo para sí mismo y vive continuamente con la ansiedad de llegar tarde a lo que tenga que hacer. Para administrar tu tiempo, lo que puedes hacer es una lista de tus compromisos. Distinguir los compromisos más delicados de aquellos que no lo son tanto. Establecer un orden de prioridad basado en la urgencia y en la importancia.
Y si descubres que muchos de tus compromisos tienen el mismo grado de importancia, encuentra la manera de reducirlos. Puede ser pedirle ayuda a alguien o, si es posible, postergar alguno o renunciar a algo. También, otra sugerencia es reservar tiempo para ti. Cuando te organices, recuerda que la vida no está hecha solo para trabajar o para atender las obligaciones familiares. Hay que mantener y defender los intereses personales, porque nos ayudan a mejorar nuestro equilibrio psicofísico y recargar las energías necesarias para ser productivos y eficientes. Probablemente podrías objetar esto, pero ¿qué puedo hacer para encontrar tiempo con todas las cosas que tengo que hacer si a veces el tiempo no me alcanza? Entonces, aquí tendríamos que ver que algunas veces resulta muy difícil reservarse espacios propios, pero esta no es una razón válida para renunciar a ellos. Si crees que realmente te pueden beneficiar, seguramente conseguirás crear un pequeño oasis personal. Quizás no se podrá uno permitir un fin de semana en la montaña, solo o en compañía de su pareja, pero será suficiente ir al cine con los amigos o relajarse en la soledad durante algún tiempo. También, evitar las situaciones desagradables. Esto es muy importante. A veces las personas se comportan de manera incomprensible y aunque saben que se encuentran mal en determinadas situaciones, nada hacen para evitarlas. Por ejemplo, si uno no se siente cómodo con alguien, evita ir de vacaciones con esa persona. Ya tenemos muchas obligaciones que sostener. Hagamos lo posible para no añadir otras cosas que nos pueden causar mucho estrés. Ahora, otra sugerencia es vivir según tus posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aquí no es necesario tener excesos. Es mejor poseer, digamos, un automóvil menos cómodo, vivir en una casa más pequeña o vestir ropas económicas para hacer, digamos, que no tengamos exceso de gastos, que esto nos puede producir estrés a final de mes o al final del año porque tenemos deudas. Entonces es mejor vivir según las posibilidades que tenemos. La otra sugerencia es buscar la compañía de los demás. Algo muy importante y que con el estilo de vida moderno hemos dejado de lado. Un viejo proverbio dice: muchos enemigos, mucho honor, pero con frecuencia se descubre que quien tiene tantos enemigos en realidad está solo. Esto no significa que hay que estar de acuerdo siempre y permitir que los demás pisoteen nuestros derechos, de ninguna manera, pero es importante reconocer el valor de la vida social. Quien tiene un nutrido grupo de amigos en realidad tiene una fortuna inmensa. Estar junto a los demás, tener la posibilidad de confiar en alguien y de compartir las propias preocupaciones permite mitigar los efectos del estrés. También es importante modificar las actitudes. Para reducir el estrés es necesario también modificar, digamos que ciertas actitudes con las cuales llegamos a afrontar la vida. No es una tarea muy fácil, porque no se trata de actuar, sino de madurar una manera diferente de afrontar las situaciones de cada día. Por lo cual te sugerimos vivir en el presente. Cuando te levantes por las mañanas, comiences tu día, no empieces a preocuparte por aquello que no ha ocurrido o lo que ocurrió. Lo que debes hacer es una cosa a la vez. Cuando hay que trabajar, se trabaja. Cuando hay que relajarse, se relaja. Pero no estar pensando, digamos, en el momento de relajarte, en cosas que no has hecho del trabajo o cosas que te imaginas que puedan suceder. Entonces es mejor apartarse del pasado y del futuro y vivir el presente. Otra sugerencia es no complicarte la vida. Digamos que la mente humana a veces juega bromas pesadas. Consigue efectivamente transformar
una simple hormiguita en un elefante. Todo depende del punto de vista con el cual observamos la realidad. Cuando tenga la sensación de que la situación se hace muy fatigante o muy difícil de controlar, hay que intentar simplificarla y reducirla a sus términos esenciales. ¿Y cuál es la clave para simplificar? Para desenredar una situación complicada, hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué me está pasando? Hay que ser lo más descriptivo posible. Por ejemplo, mi jefe no me concede un aumento en el salario. ¿Cómo me encuentro en esta situación? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, tengo la impresión de que mi trabajo no está adecuadamente reconocido. Otra pregunta que me puedo hacer es, ¿qué consejo me daría un amigo que se encontrara en una situación parecida? Otra pregunta, ¿qué me siento capaz de hacer? Por ejemplo, pedir a mi jefe una cita para hablar con él. Eso es algo que podría hacer. Otra pregunta es, ¿qué me impide realizar mis deseos? Por ejemplo, perdería mi trabajo. Esto es algo que me puedo responder. También otra pregunta que me puedo hacer es, ¿qué puedo hacer en realidad? Y aquí puede llegar una posible respuesta, es pedir a mi jefe una cita para saber si en el futuro tengo alguna posibilidad de obtener un aumento que he pedido. Otra sugerencia importante es gratificar al niño que está dentro de nosotros. Muchos consideran que el verdadero adulto no debería mostrar actitudes infantiles. Esta opinión es completamente falsa. Las personas efectivamente maduras no se preocupan de parecer infantiles. Además, a diferencia de otras, son capaces de entender cuándo es oportuno ser serios y responsables y cuándo sacar al niño interior. También otra sugerencia es conceder a los demás la libertad de elección. Aunque uno sea capaz de saber anticipadamente que ciertas decisiones digamos que llevarán o conducirán al fracaso, deja a los demás en la libertad de decidir la dirección de su propia vida, siempre que sus decisiones no le impliquen directamente una afectación. En el fondo, no somos dueños del universo ni podemos controlar absolutamente no. Todos quisiéramos controlarlo, quisiéramos ayudar a las personas a que no cometan errores, a que ciertas elecciones no afecten la vida de los demás. Pero algunas veces debemos dejar que las propias personas vivan su vida y no nos tenemos que estresar o hacer responsables de la elección de otras personas. Otra sugerencia es hablar menos y actuar mal. Esta afirmación, digamos que no necesita muchas explicaciones. Tiene que ser más decidido, es decir, no hablar tanto, sino vamos a actuar, voy a aceptar el riesgo de ir hacia adelante, voy a hacer tales cosas, me voy a implicar en esto, ¿sí? Algunas veces es bueno arriesgarse y si se comete errores, digamos que son aprendizajes que nos ayudan. Otra sugerencia es no hacernos el héroe. Digamos que hay un dicho que dice que de santos y de héroes están llenos los calendarios y los libros de historia. Hay que aprender a decir que no a lo que no nos interesa o no podemos administrar. Aunque parezca increíble, los otros acabarán apreciándote más. Digamos que porque si uno se hace el héroe, de pronto no alcanza a cumplir el objetivo o la tarea que le dieron y entonces digamos que va a tener disgustos con la persona que nos pidió un favor. Entonces es mejor a veces decir, no puedo, no tengo tiempo, tengo ya muchas cosas, sino con mucho gusto. Hay otra sugerencia muy importante que es reconocer nuestros propios límites. El ser humano es imperfecto por naturaleza. Nadie es perfecto. Nadie podría vivir solo. Probablemente moriría después de un poco tiempo. Todas las metas que el género humano ha conseguido derivan de la colaboración.
Si hemos llegado a la Luna, si dentro de poco tiempo llegaremos a hacer viajes interplanetarios, lo debemos a un eficaz trabajo en equipo. Por eso debemos reconocer nuestros límites y debemos saber que en algunas ocasiones necesitamos ayuda y es válido pedir ayuda. Otra sugerencia es desarrollar el sentido del humor. Esto es importante, algunas veces es difícil, pero es muy importante. Alguien ha afirmado que la vida es demasiado importante para tomársela en serio. Y esto se esconde indudablemente una gran verdad. Hay que pararnos a pensar cuántas veces hemos luchado contra los molinos de viento, cuántas veces hemos transformado una pequeña molestia en una cuestión de principios, cuántas veces la serenidad, la precisión y la voluntad de ir hasta el fondo del asunto nos han complicado la vida. Digamos que si se consigue encontrar el lado cómico, el aspecto divertido de una situación difícil, el problema, digamos que ya está casi resuelto. Esto no significa ser irresponsables o superficiales, significa dar a las cosas su justo valor. También otra sugerencia es no convertir los deseos en obligaciones. Y solemos caer en este error muchas veces. Aspirar a algo no es lo mismo que quererlo a toda costa. Probablemente cada uno de nosotros desea una casa más grande, quizás, no sé, una torre, vivir en una torre de unos apartamentos hermosos, con un buen jardín también deseamos una casa, digamos que para tener fiestas o reuniones con jardín, antejardín. Bueno, podemos desear muchas cosas. Pero de todas maneras, si nuestro quisiera se convierte en un tengo que, y si el deseo no se traduce en realidad, nos enfrentaremos continuamente con la incapacidad de realizar nuestro intento y experimentaremos una fuerte reacción de frustración y estrés, algo que no es necesario. Es importante tener conciencia de los propios deseos, pero esperar que la realidad se adapte a ellos solo para dar lugar a una desesperación, a una frustración. Por eso es importante no querer que las cosas se realicen y que tengo que hacer algo porque digamos que si no se llegan a realizar, se nos convierte en un estrés. Seamos flexibles con lo que queremos, con lo que deseamos. Trabajemos por ello, pero que no se nos convierta en un problema lo que nos gustaría tener o los objetivos que deberíamos o que queremos lograr. Que no se conviertan en una dificultad. Ahora vamos a hablar de reducir el estrés en el trabajo. Para evitar que tu lugar de trabajo se transforme en una fuente de estrés negativo, vamos a reflexionar sobre algunos puntos. Intentar entender cuáles son los deberes y las obligaciones que solicitan los superiores. Si cometes algún error, no hay que torturarte. Todos podemos equivocarnos. Recuerda, somos seres humanos. No hay que apropiarse de los méritos ajenos. No hay que permitir que otros se atribuyan nuestros méritos. Hay que aprender, y esto es muy importante, a decir no. Y que un no es un no. Si alguien te asigna deberes que no puedes efectuar porque estás demasiado ocupado o con demasiadas obligaciones, no te puedes quedar callado. Hay que explicar con calma y seguridad la situación. Si no, se puede sustraer a un deber ulterior. Siempre puede preguntar o preguntarse a su responsable o al jefe, a alguien, cuáles son las prioridades.
Si los compañeros asumen actitudes con las que no se están de acuerdo, no hay que acumular rencores o mal genio o mal humor. Hay que intentar aclarar la situación. También comprobar los comentarios de pasillo. Con frecuencia en las empresas o en las oficinas circulan algunos comentarios de todo tipo, lo cual quiebra el movimiento del personal y otras cosas. Si algo te interesa de manera particular, debes pedir una cita con el responsable directo para intentar aclarar la cuestión. Limitar tu disponibilidad. Recuerda que nadie respeta a los esclavos, por lo cual debes saber cuál es la disponibilidad de tiempo y de trabajo que tienes. Recuerda que una buena relación con los compañeros te puede ayudar a tolerar la actitud de algunos jefes o unos superiores. Otro tic importante es resolver los conflictos colaborando. El concepto de conflictos no sugiere únicamente sentimientos y sensaciones, digamos, desagradables, tales como rabia, ira, agresividad y dificultades de relación. A pesar de que pueda parecer algo extraño, las situaciones conflictivas no son siempre un factor negativo. Las divergencias de opinión y la discusión animada son, de hecho, parte integrante de nuestra vida. Como cada uno de nosotros tiene una manera personal y subjetiva de pensar, a veces resulta perfectamente natural la contraposición de ideas. De todas maneras, los contrastes se revelan con frecuencia como una buena ocasión para consolidar las relaciones, encontrar soluciones creativas y aumentar la confianza recíproca. Para llegar a este resultado es necesario ser capaces de afrontar las divergencias de opinión y los desacuerdos de manera constructiva y eficaz. Antes de entrar en el proceso de resolución de problemas, hay que comprobar que algunas condiciones estén satisfechas. Esto evitará una pérdida de tiempo. ¿Y cuáles son esas condiciones básicas? Los conflictos pueden ser resueltos si todas las personas implicadas están dispuestas a encontrar soluciones. También se parte de la consideración de que cada uno tiene una visión propia de las situaciones que debe ser respetada y considerada. Las personas implicadas reconocen que el problema es de todos. Se evitan actitudes coercitivas. Se reconoce el hecho de que no somos los únicos responsables de las soluciones y se está dispuesto a aplicar una buena dosis de energía. Entonces, si están dadas estas condiciones, entonces se puede dar las fases de resolución de conflictos. ¿Y cuáles son estas fases? La primera es definir el problema. Para encontrar una solución en colaboración, el primer paso consiste en definir el problema junto con aquellos que están implicados. Se trata de una fase muy delicada, pero que si se afronta bien, facilita todo el proceso de resolución. Además, hay que prestar atención a no confundir el problema con la solución. Durante una reunión de vecinos, un falso problema podría proporcionar un aparcamiento para las bicicletas, ya que en realidad se trata de una solución. El problema podría ser el excesivo número de bicicletas en un patio que obstruye el paso. La segunda fase es analizar el problema. Hay que preguntarse por qué una determinada elección es un problema, cuáles pueden ser sus causas y sus efectos. Durante esta fase es oportuno mantener una visión objetiva y no introducir ulteriores cuestiones que complicarían la situación. Durante una reunión de vecinos, por ejemplo, centrada en el problema de las bicicletas, lo que estábamos hablando, no resultaría de ninguna utilidad discutir acerca de los ruidos molestos producidos por los vecinos, ya que nos estamos saliendo del problema y estamos entablando otro problema diferente. La tercera fase es encontrar soluciones alternativas. Esta es la fase más creativa del proceso.
Después de haber analizado el problema en todas sus variantes, las personas implicadas empiezan a proponer posibles soluciones. En esta fase suele ser muy útil recurrir a la técnica del brainstorm. Consiste en proponer un gran número de ideas, hasta las ideas más extrañas, con el objetivo de encontrar el mayor número posible de soluciones, aunque posteriormente solo se escogerá o se escogerán las más adecuadas. Entonces, esta lluvia de ideas, que podríamos llamarla así, se basa en dos reglas fundamentales. No hay que juzgar las ideas que se exponen y hay que dar rienda suelta a los pensamientos sin ninguna preocupación. Para empezar, se puede utilizar afirmaciones del tipo: intentemos ver qué es posible hacer para resolver este problema. Demos rienda suelta a nuestros pensamientos, incluidos los más extraños, y evitemos juzgar las soluciones propuestas. De esto nos ocuparemos más tarde. Si alguien no consigue evitar esa actitud evaluadora de manera firme y cortés, se le puede decir: ahora estamos haciendo una lista de las posibles soluciones. Después tendremos la oportunidad de estudiarlas. Y más bien se le puede hacer una pregunta: ¿tienes alguna idea para proponer? Ahora la cuarta fase es evaluar las alternativas. Cuando todas las propuestas han sido presentadas, no le queda más que evaluarlas atentamente. Hay que resumirlas brevemente e implicar a las personas en este proceso, preguntando: ¿qué piensa de esta idea? ¿Cuáles pueden ser los pro y los contra de la posible solución? ¿Qué sucederá si adoptamos esta situación? En algunos casos puede ser útil intentar establecer criterios de base sobre los cuales evaluar y analizar cada solución. La quinta fase, decidir. En esta fase se escoge una solución única. Si hasta ahora no se han encontrado grandes obstáculos, probablemente tampoco los habrá en este nivel. En cualquier caso, hay que recordar: delante de un problema existen varias soluciones. Si es posible para escoger una solución, hay que evitar recurrir a instrumentos tradicionales tales como levantar la mano. En este caso, la gente llamada a decidir podría tener la impresión de que existen solo dos alternativas, sí o no. La solución más eficaz es aquella en la cual todos tienen la impresión de haber contribuido. A veces puede ser más útil fundir diversas soluciones para crear una nueva, satisfaciendo así varias exigencias. Si el proceso de resolución funciona, el mérito es de todos. Si no consigue encontrar una posible solución, no hay que sentirse culpable. Para resolver un problema es necesario que todas las personas implicadas estén dispuestas a colaborar. Ahora vamos a hablar de las vacaciones. Es importante tomarnos un periodo vacacional por lo menos una vez al año, no aplazarlo. Durante este periodo debemos desconectarnos de toda obligación laboral, por lo cual te sugerimos que dejes todo resuelto en tu trabajo y preguntes antes de ir a tus vacaciones si tienen alguna duda o si requieren algo tus compañeros de trabajo, avisando que durante este periodo vas a desconectarte completamente. Te sugerimos también que te desconectes de correos y de tu teléfono para que no seas interrumpido con cuestiones laborales. Es importante que durante este periodo no pienses en cosas que no hayas resuelto o en las cosas que tienes que realizar al retornar. Es decir, que no pienses en el pasado ni en el futuro. Simplemente vive en presente y disfruta de tus vacaciones. Te las mereces. Muchas gracias por visualizar este video.
Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártenos en tus diferentes redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más contenido a medida que subamos más videos. Puedes darnos tus sugerencias sobre temas que quieras que compartamos. Recuerda que tú eres parte de nuestro canal y tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes encontrarnos en nuestra página www.equilibrioemocionalpsicología.com. Muchas gracias.